Señor, reconocemos que sin ti nada podemos, pero también sabemos que si tú estás con nosotros, todo lo podemos. Por eso nos humillamos ante tu presencia y te pedimos que aumentes nuestra fe. Shalom, te habla Nil Vélez y gracias por suscribirte a mi canal. En Josué capítulo 6, versículo 1, hay una historia cuando el pueblo de Israel estaba en guerra y tenían que tomar posesión de la ciudad de Jericó. Esta ciudad estaba fortificada y nadie podía entrar ni nadie podía salir, y pues era muy difícil conquistarla. Y Dios le va a decir estas palabras a Josué. Le va a decir: ya te entregué la ciudad de Jericó. Y luego le empieza a dar instrucciones, ¿verdad? Le dice: pues cada día vas a dar una vuelta con el arca de la alianza, estén tocando trompetas, los sacerdotes y el ejército. Por 7 días, ¿verdad? Van a dar una vuelta. El 7º día van a dar 7 vueltas. Y nadie grite hasta que yo les ordene. Pero digo: ya yo te entregué la ciudad. Hay estas traducciones que dicen que Dios le dijo: te voy a entregar la ciudad. Alguno dirá: hermano Nil, pero eso es lo mismo. No es lo mismo, no es. Aquí pues tenemos un Dios que ya nos dio la victoria y un Dios que te está haciendo esperar por la victoria. Esta traducción que estoy usando ahora, pues Dios le dijo: ya te entregué la ciudad. Y luego le da esas instrucciones y Josué lo va a cumplir al pie de la letra, exactamente como Dios le ordenó. Le dijo al ejército de Israel, al pueblo de Israel: tal día vamos a ir por 7 días dándole vueltas a la ciudad de Jericó. Los sacerdotes con el arca y las trompetas, pero nadie grite hasta que yo le diga cuándo gritar. El 7º día daremos 7 vueltas y Dios nos ha entregado esta ciudad. Josué le repite a ellos lo que Dios le había dicho a él. Y lo vemos a él cumpliendo con todo esto. Y yo decía: wow, con qué seguridad, ¿verdad? Él está creyendo en esa palabra. Y yo pensaba, ¿verdad? Si nosotros creyéramos en las promesas de Dios, ¿verdad? En todas esas cosas que Dios promete, ¿cómo nuestras vidas cambiarían? Porque Josué está creyendo en una palabra que le ha dicho Dios, ¿verdad? Y él está creyendo que esa palabra es. Así como Dios lo dijo, así será, ¿verdad? Él está creyendo que Dios no es hombre para mentir, que todo puede pasar menos la palabra de Dios. Estoy citando, ¿verdad?, otras lecturas que mencionan todas esas cosas, ¿verdad? Que la palabra de Dios es vida, es medicina, no hay nada más importante que la palabra de Dios. Y este es un hombre que cree en la palabra de Dios. Así, cuando él fue parte incluso de aquellos 12 hombres que Moisés envió para explorar la tierra prometida, mientras los demás veían monstruos, ¿verdad? Veían ciudades fortificadas, soldados, veían todo lo negativo. Este hombre pues solo creía en lo que Dios les había dicho. Aquellos, a pesar de que habían escuchado lo mismo que Josué había escuchado, ellos se fijaron más en lo que estaba ahí adentro, ¿verdad? Los castillos, ciudades fortificadas, soldados, y dijeron: no podemos entrar a esa tierra. A pesar de que habían visto la leche, la miel, una tierra muy fértil, ¿verdad?, como Dios la había describido, ellos pues se fijaron más en lo negativo y dijeron: no podemos entrar ahí. Y Josué y Caleb se indignaron, se rasgaron, se enfadaron, ¿verdad? Y se rasgaron las vestiduras como en forma de protesta y diciendo: no, entremos ahí porque esta es la tierra que Dios nos ha prometido. Y le menciono eso porque vemos que, ¿verdad?, desde el comienzo, a un hombre que cree profundamente en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Sabes, mi querido hermano,
es importante que nosotros conozcamos estas promesas. La Biblia está llena de promesas, más de 30,000 promesas hechas por Dios, no para el bien de Él, sino para nuestro bien. A veces nos cuesta creer en esas promesas, simplemente porque no conocemos quién es Dios, ¿verdad? No hemos tenido una relación con este Dios. Y a veces, pues, creer en promesas, a veces estamos acostumbrados a que las promesas hoy en día pues no significan mucho, porque pues estamos acostumbrados a una palabra, la palabra del hombre que hoy te dice algo y en el próximo minuto te dice otra cosa. La palabra de un hombre que, ¿verdad? Que pues te puede mentir, te puede engañar, que vacila con su palabra, que es inestable con su palabra. Decía mi papá que en los tiempos desde su abuelito, pues él no necesitaban abogados, porque la palabra significaba algo en aquellos tiempos, ¿verdad? Los hombres llegaban a un acuerdo, daban la palabra, se daban la mano y eso era suficiente. Hoy en día, pues yo no recomiendo a nadie hacer algo así, no entrar en un negocio si no tienen un buen abogado presente, porque hoy la palabra del hombre, pues no tiene mucho valor. Y a veces, pues nos cuesta creer en la palabra de Dios porque creemos que la palabra de Dios es como la del hombre. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ¿verdad? Dios, cuando Dios dice algo se tiene que cumplir. Algunos dirán, hermano Nick, pero Él es Dios y Él puede cambiar su palabra. Pues si lo hace, pues pierde en su reputación, porque su palabra es tan perfecta, ¿verdad? Dice el Salmo que ya está establecida. Así como lo dijo Dios, pues así. La reputación de ese Dios fiel, de ese Dios que no miente, de ese Dios, ¿verdad? Que cumple, pues la reputación de Él está en esa palabra. Y nosotros necesitamos creer en esa palabra. Yo sé que hoy en día, pues muchas personas tratan la palabra de Dios como si fuera un libro de cuento, un libro histórico, ¿verdad? Una fábula. Y a veces por verlas de esa forma, por eso que también nos cuesta creer en las promesas de Dios. Pero el profeta Isaías nos dice así, capítulo 55, versículo 11, que así es toda palabra que sale de la boca de Dios. No retorna o regresa a él vacía, sin primero hacer prosperar en todo lo que le he enviado a hacer. ¿Sabe lo que nos quiere decir el profeta? Es que toda palabra que sale de la boca de Dios no tiene otro remedio que manifestarse en cada uno de nosotros. Que Dios le dio poder a esa palabra para poder crear. Imagínate, todo lo que nosotros llamamos mundo, lo que vemos, todo fue creado con palabras. Y dijo Dios y se hizo. La palabra de Dios es poderosa. Sí. A veces pues nos cuesta también creer en ella porque pues estamos acostumbrados al hombre pues a hablar muchas palabras, ¿verdad? Nosotros decimos muchas palabras. Y a veces decimos, el viento se lleva las palabras. Pero sabes que la palabra de Dios es totalmente diferente a la palabra del hombre. Por ejemplo, aquí tengo este micrófono. Si yo hablo a través de ese micrófono, y hoy es el día que estamos filmando esto, fue día jueves. Y si yo digo hoy es miércoles a través del micrófono, hoy es miércoles, pues nada pasa. Pero si Dios toma este micrófono y dice hoy es miércoles siendo jueves, las manos del reloj se tienen que hacer hacia atrás y se tiene que hacer miércoles, porque así Dios lo dijo. Así es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que creer, ¿verdad? Que esa palabra viene acompañada con el poder de Dios. Claro, eso todo tiene que ver con una relación que tú y yo tenemos con Él, que si no la tenemos, pues ¿cómo podemos creer en la palabra? No puedes creer en la palabra de alguien que tú no conoces. Tú no puedes confiar en la palabra de alguien que tú no conoces. Entonces, pues, tienes que crear una relación con Él para que puedas creer en esa palabra. Josué, pues, tenía una relación con Dios. Y por eso que creía profundamente en la palabra de Dios. Así como Abraham, ¿verdad? En Romanos capítulo 4, él sabía que pronto iba a morir, su esposa era estéril, pero dice que él nunca dudó de que Dios tenía poder para cumplir en todo lo que él había prometido. O sea, él creía en las promesas de Dios. Y Dios le dijo, te voy a entregar, le dijo, ya te entregué la ciudad. Y él creyó en esa palabra. Y entonces empezó a hacer exactamente como Dios le dijo.
Y sabes que cuando llegó aquel último día que Dios le dijo, ahora griten, hasta en eso lo obedeció, le cumplió. Le dijo al pueblo de Israel, griten que Dios nos ha entregado la ciudad. En ese momento, pues los muros de Jericó se cayeron y el pueblo de Israel pudo entrar y tomar posesión de ese lugar. Sí, mi querido hermano, nosotros tenemos que dedicarle tiempo a la palabra de Dios, también conocerla. Proverbios nos habla que nunca se aparte de nuestra vista, que la guardemos en lo más profundo de nuestro corazón, porque será vida y medicina para quienes las encuentren. A veces no vemos bendición en nuestra vida por la palabra, por el simple hecho que no la conocemos. Todos la tenemos en nuestra casa, todos la tenemos ahí abierta en algún salmo, quizás el 91, espantando todas las cosas negativas de tu casa como si fuera un resguardo, ¿verdad? La tienes ahí abierta, esa página amarilla, las otras blanquitas porque nunca ha sido hojeada. Y sabe que es solo tinta en un libro y no es palabra de Dios hasta que no salgas de la tinta y penetre en lo más profundo de tu corazón. Tú necesitas creer en esa palabra, necesitas conocerla para poder esperar en ella también. Muchas personas no la conocen. Pero no es solo conocerla, yo conozco personas que la han leído del Génesis hasta el Apocalipsis. Josué capítulo 1 versículo 8 dice, día y de noche meditarás en ella para guardar y hacer conforme a todo lo que ella te prescribe, porque entonces harás prosperar todos tus caminos. No solo leerla, necesitas ponerla en práctica. Y tú verás lo que esa palabra que Dios dio poder para crear se empezará a manifestar en tu vida. Hoy, dedícale tiempo a la palabra de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine, que te revele todas las cosas que en ella hay encerradas. Y hoy, mi querido hermano, creer en ella para que tú veas lo que Dios es capaz de hacer. Shalom. Hey, espero que este programa haya sido de gran bendición en tu vida. Si quieres ver más, ¿verdad?, del playlist ahí en sintonía, empieza a ver todos los otros programas que tenemos ahí, o suscríbete para que recibas alertas de todos los nuevos videos que estamos lanzando. Que Dios te bendiga.